Severino Pallaruelo es conocido por todos. Sus libros han sido leídos y para unos han encontrado en ellos recuerdos, rememoranzas de sus antepasados o bien de los lugares que han visitado. Para otros ha sido un descubrimiento de un mundo ignorado. Severino Pallaruelo tiene sus raíces y se desarrolló en las aldeas del Pirineo. Nació en Puidarruego, donde se forjó su infancia y en los primeros años, y donde adquirió los conocimientos de la sociedad tradicional que le permiten escribir como un autor endógeno, es decir, con la vivencia y el conocimiento directo de la propia cultura. Él ama y respeta a la gente de la que habla y, como dice en su prólogo, él asume el rol de dar la voz a las personas que vivieron en todos esos pueblos, que es una reedición, tiene su origen hace 30 años y, como ha dicho Raúl, también es en el tiempo coetáneo de los Pirineos Tristes Montes. Entre ambos suman como unos 50 relatos en los que se plasma la vida y los procesos evolutivos del Pirineo. En el libro El secreto y otros cuentos, en la portada está una mujer que desde el umbral mira una casa abandonada. Esto es una síntesis, una metáfora del contenido del libro. Es como si el lector mira la cultura que ya en ese tiempo estaba agonizando o se había extinguido, y dentro de los relatos hay muchas referencias a las casas. Quiero recordar a Charles Mérigot, que es el editor parisino que tradujo al francés y editó en francés estos dos libros y que hace unos meses nos dejó. Charles Mérigot era un hombre transfronterizo y un hombre muy vinculado al Cañón, a la zona de Rodellar, la Sierra de Guara, y muy vinculado también a Sobrarbe. Él estaba presente en todas las ferias. Creo que era obligado el citar a Charles Mérigot, con el que tanto Severino como Raúl, como yo, teníamos una amistad y nos encontrábamos con frecuencia. Que en lo que yo he ido publicando, él es el responsable de lo primero que edité, que fue Viaje por los Pirineos Misteriosos de Aragón. Él trabajaba ya, cuando yo estaba todavía siendo estudiante, en el estudio de la brujería en el Alto Aragón, en el estudio de los ritos, de los mitos, de las creencias, y yo comencé, por impulso de él, a recoger cosas, y en un momento dado me di cuenta de que había recogido muchas creencias, muchos ritos que eran inéditos, que no estaban publicados. Y se me ocurrió hacer ese primer libro de Viaje por los Pirineos Misteriosos de Aragón, que tendría ahora ya 40 años y que para mí fue el inicio de algo que no sabía dónde me iba a llevar. Con aquel libro aprendí mucho del mundo del libro, no solo de cómo se escribe, sino cómo se edita, cómo funciona el dinero dentro de él. Me he dedicado sobre todo a la etnografía, y uno de los libros que publicaron en Madrid, que publicó el Ministerio de Cultura, titulado Pastores del Pirineo, fue el que me hizo luego derivar
más hacia el terreno literario y abandonar un poco lo etnográfico. El Ministerio de Cultura, en el año 1988, hizo una edición magnífica de este libro de Pastores del Pirineo. Cuidó mucho la edición. Y cuando yo tuve aquel libro en las manos, por un lado me sentí contento de verlo tan bien editado, pero luego algo dentro de mí no estaba todo lo contento que debiera al ver los pies de las fotos que yo mismo había escrito aquellos pies de foto. Y ponía, por ejemplo, pastor haciendo queso en no sé qué majada. Y dije, esto, si lo hubiera escrito un etnógrafo noruego o americano de esos que iban a casa de Ángel Gari, estaría bien. Pero yo no soy un etnógrafo ni americano ni noruego. Y este no es un pastor haciendo queso. Este es fulanito de tal, que yo lo conozco perfectamente. Conozco a su familia, sé cómo ha vivido, sé qué le pasa por la cabeza. Y tengo que escribir eso. Tengo que escribir la vida de la gente con la que yo me he criado, porque si no quedan como elementos del paisaje o como objetos etnográficos. Era eso lo que se había escrito hasta entonces del Pirineo. Me ha gustado mucho, nunca me habían llamado así, lo de escritor endógeno. Es verdad, es verdad. No habíamos tenido escritores endógenos, con un calificativo que yo ni se me había ocurrido. Habíamos tenido siempre escritores exógenos, que venían desde fuera y nos veían a nuestros padres, a nuestros abuelos o bisabuelos, y les parecían tipos pintorescos. Y en lo que escribían, en revistas, en periódicos o en libros que se editaban en lugares lejanos, la gente del Pirineo formaban parte del paisaje. Eran esos tipos que adornaban, ¿verdad?, con aquella ropa que llevaban. Y cuando no eran elementos del paisaje, eran objetos etnográficos. Llegaba, estoy pensando ahora, por ejemplo, en el gran trabajo del alemán Wilmes en el Valle de Biot, y estudiaban las casas, veían los objetos que empleaban, decían cómo trabajaban, cómo trillaban, cómo molían. Pero la gente que estaba allí, ¿qué pensaba aquella gente? ¿Cómo sentía? Eso quedaba fuera de lo que ellos podían ver. Y cuando querían entrar un poquito más, entonces éramos graciosos. Éramos el Bruno Fierro o este tipo de gente astuta, graciosilla, de chascarrillos. A eso quedaba reducida, hasta no hace muchas décadas, toda la literatura que tenía que ver con la gente del Pirineo aragonés. Tipos que adornaban en el paisaje, objetos etnográficos que había que describir porque parecían exóticos o graciosillos. Pero yo sabía que la cosa no era así. Y cuando vi el libro de Pastores del Pirineo, aparte de sentir la alegría que me dio verlo tan bien editado, dije, se acabó. Voy a escribir de otra manera. Y aquel mismo día que lo pensé, estando en Madrid, cuando fuimos a ver la edición de este libro, ya me puse a escribir en una servilleta en un bar. Y me salieron todas las historias, una detrás de otra, que son las que aparecieron en el libro de Pirineos Tristes Montes. Y allí estaban la gente con la que yo me había criado, mis vecinos, los amigos, las historias que yo había oído contar y que no tenían nada ni de pintoresco, ni de folclórico, ni de paisajistas, pues, elementos del paisaje. Eran el corazón de la gente, eran las vivencias. Y si el etnógrafo, que lo he sido y he trabajado mucho en ese tema, pretende destacar lo que de diferente tiene la cultura de un pueblo con la de otro, lo que yo me propuse en Pirineos Tristes Montes y en este también es mostrar lo contrario, lo que de común tenemos todos, absolutamente todos. Porque lo que mueve a la gente, lo que nos mueve, los afectos y los desafectos, el amor, el odio, la ambición, los celos, la cobardía, el valor, los deseos, eso es exactamente igual en todas partes. Y da lo mismo que estemos hablando de un aborigen australiano, del habitante del rascacielos más rutilante de Nueva York,
o del vecino de la aldea más perdida de los Pirineos. Los sentimientos, lo que nos mueve a actuar o nos aleja de la actuación, lo que nos hace temer o desear es lo mismo. Y eso es lo que aparece fundamentalmente en estos cuentos y en el libro también de Pirineos Tristes Montes. El corazón de la gente. Luego, cuando los vi escritos, los dos libros, ya pude analizar un poco y decir qué temas parece que me interesan más, qué tipos son los que más trato. Pero eso fue a posteriori. No había ninguna intención más que de contar cosas, historias que yo vivía, llevaba dentro y tenía muchas ganas de contar. Y que me las había contado muchas veces a mí mismo y las había contado también a mis amigos. Ese es el origen de Tristes Montes, ese es el origen de Un secreto y otros cuentos, que se escribieron casi a la vez en cuanto se editó Pirineos Tristes Montes, empecé a escribir ya este de Un secreto y otros cuentos. Fueron escritos con mucha rapidez. El de Pirineos Tristes Montes, que debe de contar 20 y tantos relatos o 30, fue escrito en poco más de un mes. Y este en algo más de tiempo, pero tampoco mucho, porque las historias las tenía ya muy pensadas, muy recreadas. ¿Y qué tipo de historias son? ¿Qué tipo de personajes son? El análisis lo he hecho después. Una vez escrito, he dicho, a ver, ¿pero y esto? ¿Qué es lo que más abunda? Y si en Pirineos Tristes Montes me di cuenta que, por ejemplo, el tema de la guerra civil aparecía muy presente, o el tema de Francia aparecía también muy presente, porque había mucha gente con la que me crié, que había ido a trabajar a Francia temporalmente muchos años y contaban muchas cosas. En este de Un secreto y otros cuentos, me he dado cuenta que hay ciertos temas que se repiten mucho. Uno es el tema de volver. Volver. ¿Volver a qué? Volver a lo que se dejó. Lo que se dejó fue un paisaje, una infancia, una manera de vivir. Lo que se dejó fue un amor, un sueño. Y parece que a todos en la cabeza lo de volver nos llama. Y no se puede volver. Es imposible volver a nada. Entonces hay varios cuentos aquí en los que protagonistas, sobre todo femeninas, quieren volver a algo que vivieron. Y cuando vuelven, el mundo es completamente diferente. Entre los cuentos de este libro hay bastantes de volver, de la idealización de algo que ya pasó, pero que creemos que sigue existiendo y que podemos retornar y encontrar. También, igual que lo de volver, aparece con bastante frecuencia los sueños. Los sueños, aquello que todos pensamos, sería ideal que sucediera esto. Y los sueños generalmente no se cumplen. Y cuando llega, no se parece en casi nada a lo que soñaste. Entonces, lo de volver, lo de los sueños, veo que forma parte muy importante de estos cuentos. ¿Qué cuentos me gustan? No diré que he pretendido seguir, pero que han tenido mucha influencia en mí. Tengo que reconocer que el autor que más ha influido en mi manera de contar cuentos es el francés Guy de Maupassant. A finales del siglo XIX y a principios del XX hubo unas generaciones de cuentistas en toda Europa. Yo conozco a los franceses y a los rusos, los cuentistas rusos de finales del XIX y de principios del XX. Aún me relamo pensando en los cuentos de esta gente. El primero que leí cuando tenía 11 o 12 años, de Chekhov, Vanka, me conmovió tanto que creo que de aquella conmoción que me causó aquel cuento que explicaba la relación entre un niño que había ido a la ciudad y su abuelo que había quedado en la aldea. Y yo leyendo aquello, con 11 o 12 años, yo me veía aquel niño y veía en el abuelo de aquel niño al abuelo que había quedado en la aldea.
Este es un cuento como tantos otros de este genial cuentista ruso. Son los cuentistas rusos y el francés Guy de Maupassant los que creo que más influencia han ejercido en mi manera de contar los cuentos. Y los valores que ellos transmiten, lo que odian y lo que aman, porque lo que es inevitable es que el autor deje traslucir en los cuentos que odia y que ama. Pues está claro que los valores que ellos transmiten, no sé si son los que transmito yo, pero son los que me gustaría transmitir. Me parecen mis maestros. Bien, por no prolongar mucho más esto, la gente pregunta, pero ¿y eso que cuentas es verdad todo? ¿Es mentira? No es ni verdad ni mentira, es literatura. Uno toma lo que escribe de lo que le pasa por la cabeza. Y lo que le pasa por la cabeza casi siempre está relacionado con el entorno, con lo que ha visto, con lo que ha conocido, con los paisajes. Pero lo elabora, lo cuece, lo ordena. Para mí, esta es una palabra que nunca oigo expresar ni a los escritores, ni a los pintores, ni a los escultores, a ningún artista. Y sin embargo, tengo el convencimiento pleno de que el arte y la literatura no son otra cosa que orden. ¿Orden? Sí, orden. El que tú quieras, pero un orden. Es buscar aquello que te bulle por la cabeza, una manera de ponerlo según el orden que a ti te sale del interior. Y el orden puede ser tanto en la plástica, el pintor, el que de verdad lo siente, hasta el que parece más abstracto y más desordenado, no hace más que ordenar colores y formas. Quedaría por último hablar un poco del paisaje, el escenario. Para mí los paisajes son muy importantes. Siempre digo que tengo muy buena boca para los paisajes. No hay ninguno que no me guste. No solo me los como todos, sino que lo hago con mucho gusto y lo paso muy bien en todo tipo de paisajes. Me dan lo mismo los bosques pirenaicos que las estepas, me da lo mismo la llanura que la montaña. En todos encuentro una gran satisfacción recorriéndolos, viéndolos. Pero el papel que juegan en un relato, aunque he dicho que para mí lo importante es lo que pasa por el alma de la gente, no es el paisaje, pero sin embargo el paisaje le añade algo que no sabría muy bien cómo definir. Le añade algo antes y después. Cuando yo escribo el relato, lo ubico en un sitio que generalmente conozco bien. No me gusta hacer descripciones que pueden estar en cualquier sitio, no. Son paisajes muy concretos. Son montañas o bosques o ríos. Los paisajes, cuando no los imaginamos solo en su geología o en su botánica, en sus formas, sino que los imaginamos en las personas que vivieron y que les pasaron cosas allí, adquieren una dimensión completamente nueva. Lo que les acontece a las personas está pegado al sitio donde transcurre, pero el sitio donde transcurre está pegado también a aquello. Y por eso los paisajes se enriquecen cuando se ven también con las gafas, con los cristales de la historia de los que allí vivieron. Ahora, desde hace meses estoy dedicándome bastante a trabajar sobre la guerra civil en esta provincia de Huesca. Y cuando recorro según qué paisajes y imagino aquellos días, noto una sensación diferente de cuando se trata de un paisaje neutro o neutral. Cuando pienso en los alrededores de Huesca y me veo todos aquellos combates del año 36, cuando pienso, he seguido despacio la vida de aquellos pobres anarquistas que vinieron de Italia, gente con una formación superior delicadísima, filólogos, filósofos, ingenieros, que vinieron a dejar su vida en esos secarrales de Vicien, que allí murieron no sé cuántos. Cuando me paseo por esos montes de Vicien y veo la vida de aquella
pobre gente cargada de ideales que vino de Italia a morir aquí para tomar un monte pelado que no tomaron, el paisaje adquiere otra profundidad, adquiere otro significado, o a mí por lo menos me lo parece. Pues los paisajes de estos cuentos, todos reales, los paisajes, cuando los recorro, si veo en ellos a estos protagonistas, también adquieren para mí un significado nuevo, y me gustaría que si los leen y adivinan de qué paisajes se tratan o creen adivinarlos, que es lo mismo, cuando se paseen por allí vean a esta gente de estos cuentos a los que creo que he tratado con el máximo de los cariños porque los he querido mucho a todos. Este tema de la despoblación nadie nos hacía demasiado caso en aquellos días y ahora pues parece que se ha puesto de moda. Y a mí ahora lo veo de una manera muy distinta, no me afecta casi. Quiero decir, entonces le echaba todas las culpas a Franco de que se despoblara todo, pensaba que había sido la dictadura la que había acabado con la vida rural, pero claro, luego he visto que en Francia o en Alemania o en Suiza no hubo dictadores, pero el mundo rural languidece igual que en España. Entonces será que las causas son otras. Y luego me he planteado que varias cosas. Una, que si se fueron o nos fuimos, sería porque estábamos mejor en otro sitio. Y si la gente es más feliz donde ha llegado que en el sitio del que viene, ¿cuál es el problema? Y luego hay otra cosa también sospechosa. Escritores exógenos y endógenos. Los que más lágrimas derraman por la despoblación del mundo rural suelen derramarlas desde Madrid y Barcelona. Entonces, si son escritores y viven de eso, igual podrían vivir en Gallisué o en Seira que en Madrid. ¿Y por qué no están en Gallisué o en Seira y están en Madrid? Ahí hay una contradicción profunda. Quiero decir que dediqué buena parte de mi juventud a denunciar la despoblación, a combatir contra los pantanos, a denunciar el colonialismo energético y todas estas cosas, y a pensar. Tengo un texto del año 77 que el otro día lo volví a leer y digo, Dios mío, ¿cómo escribía esto? Me dirijo como si hablara con Sobrarbe, mi país moribundo, te están matando, no sé qué, no sé cuántos, y quiero mostrarme yo como con un deseo enorme de salvarlo. Todo eso lo veo ahora de manera muy diferente. Y creo que la gente ha optado por lo que la hace más feliz. ¿Y qué vamos a oponer a eso? Y creo que se ve con mucha nostalgia un mundo rural, pero lo ven con nostalgia desde Zaragoza, desde Madrid, desde Barcelona, desde Lérida. En fin.